Bueno, y ahora vamos a seguir con una pregunta, unos ejercicios o un pequeño tutorial que os voy a hacer del tema de las placas solares y los inversores, que mucha gente me estáis preguntando el tema de cómo conecto las placas, si las conecto en serie, en paralelo, cuántas placas necesito y el inversor, qué tengo que mirar del inversor, etcétera, etcétera. Es un poco lío, hay muchos números, pero hay gente que me está preguntando sobre el tema del serie y el paralelo, las placas en serie, las placas en paralelo, cómo va eso, que no me entero muy bien. Entonces he hecho un pequeño aquí, como siempre, ya sabéis, haciendo con las cosas cotidianas de la casa, y voy a haceros ahora aquí una explicación de cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Vamos. Muy bien, pues aquí tenemos el sol, ¿veis? La bombilla. Y aquí he puesto unos paneles fotovoltaicos imaginarios, que son unas baterías que trabajan más o menos como unos paneles fotovoltaicos. ¿De acuerdo? Corriente continua, DC, un positivo y un negativo. Vamos a suponer que las baterías es verdad que trabajan a 4,5 voltios, estas pilas de petaca, y unos 10 amperios, que eso es mentira. Realmente trabajan a muchísimo menos, miliamperios. ¿De acuerdo? Pero para que lo veáis en el ejercicio. Y aquí he puesto un inversor que es un tester, para que veáis voltajes y demás y lo que pasa. Aquí he puesto una protoboard, que esto se utiliza para el tema de electrónica, para hacer nuestros inventos y demás. Y entonces, pues, para hacer pruebas va muy bien. ¿De acuerdo? Esto ahora vamos a trabajar con un supuesto de que esto es un inversor que trabaja entre 3 y 4,5 voltios y 20 amperios máximo. ¿De acuerdo? Entonces, he puesto las baterías en paralelo, que mucha gente se hace la picha un lío con esto. ¿Veis? Están conectadas en paralelo. El positivo y el negativo van en paralelo, como podéis ver, están en paralelo, ¿vale? Y se conectan al inversor, ¿de acuerdo? De tal manera que en el inversor que voy a tener, pues un voltaje de 4,5 voltios y el amperaje se va a sumar. Tendré 20 amperios. Nosotros lo que vamos a ver va a ser los 4,5 voltios de las dos baterías, ¿de acuerdo? Vamos a encenderlo. Bueno, ahí podéis ver 4,7, 4,8, ¿vale? Una pequeña tolerancia, 4,7, 4,8. Tenemos dos paneles fotovoltaicos conectados en paralelo y, como veis, se suma los amperajes, pero se mantiene el voltaje. De tal manera que este inversor que hemos hecho imaginario, que trabaja entre 3 y 4,5 voltios y 20 amperios máximo, ¿de acuerdo? Funcionaría. Si yo ahora conecto las baterías en serie, los amperios no se sumarían, pero se sumaría el voltaje y dejaría de funcionar el inversor. Vamos a ver. Muy bien, ¿qué es lo que he hecho ahora? Si veis, tengo ya solo un cable, un positivo y un negativo conectado. Este que estaba antes conectado en paralelo, este que está aquí, a ver si lo señalo, este de aquí está antes conectado en paralelo, lo he desenchufado, y el que estaba enchufado al positivo lo he enchufado al negativo del otro panel. ¿De acuerdo? Están ahí, y esos conectados en serie. Ahora mismo están los paneles conectados en serie. ¿Eso qué pasa? Pues se suman los voltajes, pero no se suman las intensidades. Ahora será 10 amperios lo que le llega al inversor, pero el voltaje se ha sumado. Ya tenemos 9,7. Como este inversor máximo funciona entre 3 y 4,5 voltios y 20 amperios, ahora no funcionaría. El inversor nos daría un fallo de sobretensión y nos daría un error y no funcionaría. ¿Vale? A ver, ahora vamos a cambiarlo. Muy bien, ahora tenemos otro inversor que trabaja entre 4 y 10 voltios y máximo 10 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora los coloco en serie, ¿veis? El voltaje está dentro del margen, porque son 9,7, ¿lo veis? 9,7, 8, o sea que el voltaje está bien.
y los amperios, ¿de acuerdo? No se suman, se suma el voltaje. De tal manera que ahora tendré 10 amperios, porque están en serie las dos baterías, pero el voltaje se habrá sumado. De tal manera que con esto yo puedo mirar cuántos paneles necesito en función del inversor y sabiendo el voltaje que tienen los paneles. Por ejemplo, los míos trabajan a 44 voltios, entre 40 y 44 voltios. Y mi voltaje máximo de inversor son 145 voltios. De tal manera que yo tengo que hacer grupos de 3 en serie. Yo pondría aquí otra panel, 3, los juntaría en serie y luego saldrían 2 cables negativo y positivo del final de la instalación. Lo vamos a ver. Paneles, está en azotea y como veis he hecho un grupo de 3 paneles. ¿Y qué he hecho? Con esta clavija de aquí, que están hechas ya para eso, a ver si quiere salir, he conectado el positivo y el negativo. En este caso he enchufado, aquí veis el cable este, que es el positivo con el negativo, a ver si enfoca. El positivo y el negativo de un lado. Luego del siguiente panel he hecho lo mismo, esta clavija, positivo y negativo otra vez. A ver si enfoca. Positivo y negativo otra vez. Y los finales, el final de esa placa y el último de esa placa, que se quedan aislados, sueltos, se quedarían sueltos, lo he conectado aquí a un cable negro, que sería el negativo de esta serie, de estos 3 paneles que están en serie, ¿vale? Irían aquí y aquí tenéis el otro, ¿vale? El positivo. ¿De acuerdo? Esos 2 que van por ahí son los que habéis visto antes en el ejemplo que os he enseñado, ¿vale? Entonces esto va por aquí, junto con este de aquí, que he hecho exactamente lo mismo, y junto con ese de ahí, que he hecho exactamente lo mismo. Y todos vienen aquí, ¿de acuerdo? Y aquí los monto. Todos los series, ¿veis que vienen por aquí? Todas las series las enchufo aquí, salen de aquí y al final saco la toma final, que es la que va al inversor después de juntar los series y los paralelos. Los series paneles y los paralelos luego aquí para sumarlo todo en uno y ya sacar los cables finales al inversor. Y el voltaje, ¿veis aquí? ¡Oh, qué maravilla! Casi 3 kilovatios y medio produciendo, madre mía, barbaridad. Y son las 12 de la mañana. Y este que veis aquí, ahora podemos ver el voltaje. Ahí podéis ver 50 y... perdón, esta es la batería. El voltaje 105 voltios. ¿De acuerdo? Si yo pusiera todas las baterías, todas las paneles en serie, aquí habría un montón de voltaje. Habría que ir sumando 44 voltios por 12. Y nos daría un voltaje súper elevado y esto no funcionaría. Nos daría aquí sobrecarga de sobrevoltaje y no funcionaría. De tal manera que tenemos que sumar series y paralelos para que el voltaje que tengamos aquí, como os he enseñado antes, esté dentro del rango de funcionamiento de cada aparato. Cada aparato tiene su rango de funcionamiento, ¿eh? Los tenéis que van a 500 voltios, otros a 1000, etcétera, etcétera. Tenéis que mirar el voltaje y los amperios. Y con eso ya podéis ver cuántos paneles necesitáis, cuántos grupos, de cuántos tiene que ser cada grupo. Estoy produciendo, ¡wala! Y estoy metiendo 43 amperios a las baterías. Y el aire acondicionado, la calefacción más bien, puesta. Una maravilla, una maravilla. Pues eso mismo que habéis visto hace un momento es esto, pero a gran escala. La idea es la misma, ¿vale? La filosofía. Ahora están en serie, así, conectadas así, sería en paralelo. Y teniendo en cuenta siempre el voltaje y los amperios, ¿vale? Unas veces nos interesa sumar los amperios y otras veces nos interesa sumar los voltios para que nuestro inversor funcione correctamente dentro del rango de voltaje y amperaje para funcionar nuestro inversor. Muy bien, pues espero que con esto que os he explicado ahora
haya disipado dudas de algunas personas. Otros dirán, jo, qué cosa más sencilla. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está empezando en este mundillo del tema de los paneles solares, inversores. Y mi canal es como, bueno, como siempre lo he dicho, háztelo tú mismo, aprende a hacer las cosas, por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos, etcétera, etcétera, y lanzaros a la aventura. Yo sé que más de uno se va a lanzar a montarse su instalación fotovoltaica. Habrá cosas que salen bien, cosas que salen mal, pero aprendemos muchas cosas. Es lo mismo que con los wallbox que hago. Hay mucha gente que me dice que a ver si le puedo hacer wallbox. Yo le asesoro, le ayudo, y la satisfacción que tiene toda esa gente que me voy encontrando en distintos eventos, todos con vuestras fotos de vuestros wallbox construidos por vosotros mismos, con ideas muy creativas y con ideas muy originales, me encanta. Esa es la actitud, ese es el objetivo mío de este canal y mío. No me gusta divagar y contar batallitas por ahí mucho canal de gente que se pone ahí a contar su vida. Yo soy más de enseñaros inventos, cables y aparatos, y a ver si consigo que más de uno aprenda cositas. Bueno, espero que os haya servido, que si tenéis alguna duda más, me lo ponéis ahí abajo y haré algún otro invento o ejercicio para ver si disipamos todas esas dudas que tenéis más de uno. Un saludito en nuestro canal Más Voltios. Si os ha gustado, le dais al like. Chao, chao.